Hoy me siento un hematólogo más como ustedes. Melissa, buen día, Melissa. Se le ve cara de felicidad. ¿Cuánto sacó Melissa? Ay, doctor. Y eso está triste, Melissa. Imagínate que está acostumbrada a sacar solo 10. ¿Cuánto sacaste en endocrina el primer examen, Melissa? Mejor ni le cuento. Bueno, entonces vámonos a hablar de hematológico. Saray Montiel, de la sala de espera, vámonos a hablar de hematológico. Comencemos a hablar del aparato hematológico. Cuando uno se refiere a hablar del examen, o perdón, del aparato hematológico, uno siempre se está refiriendo a la sangre. Se está refiriendo a los componentes que conforman dicha situación o a los adyacentes a las estructuras. Dentro de esto, pues dentro de los componentes están los conocidos como los elementos figurados. Ustedes saben bien que los elementos figurados son los glóbulos rojos, como ustedes ya lo conocen. Tenemos los glóbulos blancos. Tenemos las plaquetas o trombocitos, conocidas también como células de viso cero, ¿no? También en la parte de la parte conocida como los glóbulos rojos, pues conocemos básicamente al EN y conocemos al EN y a la globina. Y dentro del EN y la globina también conocemos al hierro, a la estructura o a la célula de la esta y a la serie de sustancias que se encuentran dentro del citoplasma y del núcleo del glóbulo rojo. También tenemos las conocidas como los glóbulos blancos, entre los cuales tenemos los segmentados y los no segmentados, ¿no? Los segmentados, básicamente los polimorfos nucleares y otros datos más que veremos luego. Recuérdense que las plaquetas, pues, o los trombocitos están ligados básicamente con los trastornos de coagulación, están básicamente para formar el tapón de coágulo y están ligados muchas veces con alteraciones del vaso, especialmente en los pacientes que tienen hiperesplenismo o algún otro tipo de situaciones clínicas. Dentro de los accesorios, pues nosotros tenemos normalmente lo que se conoce pues como las adenopatías o los ganglios y veremos pues las diferentes tipos de patologías que están ligadas con esto y de las células madres que son la médula ósea donde realmente se forman los precursores, la médula ósea donde están los precursores de todos estos elementos que luego pues en algún momento los describiremos. Entonces, nosotros tenemos todo este tipo de cosas que vamos a describir. También pues se va a describir la parte fisiológica, ¿no? La parte fisiológica y también pues muy probablemente se vaya a definir lo que son cada una de las patologías que nosotros conocemos. Cuando uno estudia medicina, pues siempre va a haber personas o gente que le corre rápidamente a uno un hemograma completo y le dice, mírame qué es lo que tengo aquí, estoy bien, estoy mal. Y uno rápidamente pues hace un diagnóstico de diferentes enfermedades. Lo elemental que coincide conocer, por ejemplo, una biometría, por ejemplo. Si usted ve una biometría de simple ojo, simplemente hablando de simple ojo, usted lo primero que ve es el hemograma completo, ¿no? Y en el hemograma completo ven los glóbulos rojos, el hematócrito y la hemoglobina. Acuérdense que la relación es 3:1, hemoglobina 15, hematocrito 45, relación 3:1. Entonces usted sabe que siempre va a buscar esa relación. Y si usted encuentra esa alteración muy alta, entonces, por ejemplo, tiene 12 de hemoglobina y 55 de hematocrito, entonces está hablando de una concentración y probablemente eso pueda corresponder a un déficit de hierro o algún otro tipo de patología. También cuando uno encuentra esto, pues
puede tener un término que los glóbulos rojos estén bajos. Y si los glóbulos rojos están bajos, como uno dice, este paciente está anémico. Entonces uno habla del término anemia. Si en el hemograma completo, pues uno ve que además en estos valores del hemograma, uno cuando ve el hemograma completo tiene que ir a buscar tres cosas, que son el volumen corpuscular medio, la concentración de hemoglobina media, y tiene que ir a ver el CM. Entonces el volumen corpuscular medio le da el tamaño, entonces lo puede dividir en micro y en macro, microcíticas, macrocíticas y normocíticas. La otra me da la cantidad de color que tengo, la divide en hipocrómicas e hipercrómicas, ya vamos a ver esto. Y la otra la cantidad de hemoglobina, la de hierro o de hemoglobina que contiene cada uno de los eritrocitos. Entonces, con esto ya nosotros podemos definir anemia microcítica, macrocítica, podemos definir anemia hipocrómica, anemia normocrómica, anemia hipercrómica. Y nos comenzamos a definir. Nosotros vemos rápidamente el hemograma completo y vemos rápidamente el volumen corpuscular medio y nos damos que está chiquito, microcíticos menos de 60. Y si no, este tiene los glóbulos rojos pequeñitos. Y decimos, ah, no, este tiene una anemia microcítica. Y nos vamos y buscamos las causas de anemia microcítica y nos vamos a encontrar que la primera es la del hierro y la segunda las talasemias y otras anemias hemolíticas como la esferocitosis. Entonces, ya nosotros tenemos puesto en nuestro chip que cuando un paciente tiene anemia microcítica, la característica es de los pacientes que tienen déficit de hierro o tienen talasemia de tipo alfa o tienen una esferocitosis hereditaria. Entonces yo ya sé lo que tienen los pacientes. Si los glóbulos rojos están grandes, pues entonces yo ya sé que lo que este paciente tiene es una macrocitosis y tengo que diferenciar entre anemia megaloblástica y macrocitosis. Si no es una anemia megaloblástica porque la vitamina B12 está bien, el ácido fólico está bien, entonces no tengo una anemia perniciosa. Entonces buscaré las causas de macrocitosis, buscaré hipotiroidismo, buscaré cirrosis, buscaré anemia hemolítica autoinmune que me produzcan macrocitosis. Y entonces cuando yo recibo el hemograma, digo, bueno, tiene macrocitosis, glóbulos rojos anémicos. Ah, tú tienes una anemia hemolítica autoinmune. ¿Cómo sabes tú si solo te dices? A eso me dijo el doctor, claro, que mira, tienes dolor, fiebre, calofrío, te duelen los huesos, estás pálido, medio amarilloso, con anemia, con volumen corpuscular medio alto. No, esto es una anemia hemolítica. Y no han salido del pinche lectura de los glóbulos rojos. Y entonces ustedes comienzan a poner diagnósticos sencillitos. Solo avanzaron del hemograma. No que mire que mis glóbulos rojos son chiquititos, mi hijo tiene 9 años y ahora se le han bajado totalmente las defensas, pero tiene estas cosas que se llama el CM bajísimo. Ah, ya, entonces lo que tu niño tiene es una esferocitosis, hay que hacerle un aspirado medular para ver cómo están, o un frotis periférico para ver cómo está esto. Y lo diagnosticaron de esferocitosis en fase de aplasia medular. Y se demoraron 30 segundos en diagnosticar. Ya vamos a tratar de ver todo eso. O cuando están en los glóbulos blancos y ustedes les indican, oiga, míreme esto, mire doctor, yo tengo los glóbulos blancos altos, leucocitosis, o tengo los glóbulos blancos bajos, neutropenia. Usted rápidamente corre ¿a dónde? A ver los neutrófilos. Si los glóbulos blancos tienen leucocitosis y los neutrófilos están muy prolongados, entonces tiene una desviación a la izquierda y probablemente eso es bacteriano, eso es infeccioso, probablemente. Dice, tiene una desviación hacia la izquierda, dice, lo que tiene es un proceso infeccioso. Pero tiene leucocitosis y lo que tiene predominio es de monocitos y de linfocitos. Ah, no. Este tiene una leucemia o está teniendo un problema aquí. Entonces comienzan a hablar de leucocitosis, de reacción leucemoide, de leucopenia y de muchas veces de neutropenia severa. Sucede que tiene 2000 leucocitos, pero tiene 10 neutrófilos. Y dice, chuzo, ese paciente se lo ve mal. 2000 por 10, o sea, 2 por 10 son 20 neutrófilos. Lo cogen los dos. 20 por 10, 200. Chuta, 200 neutrófilos.
Este paciente tiene una neutropenia severa. Este paciente debe tener una enfermedad inmunodeprimente o tiene este paciente un cáncer, alguna cosa, algo le está pasando porque está infiltrando la médula y está tomando los glóbulos blancos. Y si ustedes pues se van luego hacia las plaquetas y se dan cuenta que las plaquetas están altas o las plaquetas están bajas, dice Melissa, mírenme estas plaquetas, me han salido 600.000, están altas. Ah, eso se llama plaquetas reactivas, se llama trombocitosis. ¿Pero por qué reactivas? ¿Por qué te pregunto eso? Porque estoy haciendo las cacas negras y es sangrado. Perfecto, por eso se le han subido las plaquetas. Fíjate que yo tengo fiebre y escalofrío y veo que las plaquetas es lo único que tengo alta. Por eso tienes las plaquetas altas, porque tienes reactiva. Pero si tienes más de 1.000.000, entonces ya te pones a pensar y dices, no, esto debe ser una trombocitosis esencial idiopática. Pero si tienes las plaquetas bajas, dices, no, algo te está pasando. O tienes una trombocitopenia primaria, que es una púrpura trombocitopénica, idiopática, autoinmune, conocida como enfermedad de Weberholz, o tienes una trombocitopenia secundaria. ¿Tienes fiebre de escalofrío, Yanita? Sí, tengo fiebre de escalofrío y me duele la cabeza. Perfecto, tú lo que tienes es dengue. No, que yo tengo fiebre y escalofrío desde hace una semana y se me han comenzado a bajar las plaquetas. Gracias. Se me han comenzado a bajar las plaquetas. Ah, tú lo que tienes es paludismo. Fíjese que estoy bien amarillo, doctora, y las plaquetas se me han bajado. A usted lo que tiene es hepatitis. Tengo las plaquetas bajas, doctora, y no sé qué hacer. Nadie me las puede subir. Perfecto. ¿Usted ha hecho cacas negras? No, pero doctora, me diagnosticaron de hemorroides y las pruebas hepáticas siempre están altas. Ah, usted lo que tiene es cirrosis. Y no salieron del hemograma completo. Y entonces ustedes comienzan a diagnosticar con un simple examen. Déjeme ver una cosilla antes de continuar con esto. Me si es esta la que yo revisé alguna vez y no, no es. No es. Yo vi un video, pero no está, no sé. Vi un video que quería que vean, pero no sé, creo que lo saqué del mercado. Los componentes de la sangre. La sangre es un tejido. No es el mismo que yo lo tenía para que se los iba a enseñar, pero bueno, quiero que vean esto.
Muy buenas chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video en el cual hablaremos sobre la sangre. ¿Qué es la sangre? La sangre es el fluido que circula por el torrente sanguíneo. La cantidad de sangre que se encuentra en el torrente sanguíneo va a ser conocido como volemia, que es equivalente a 5 litros. ¿Cuál es la función de la sangre? Es la homeostasis del organismo a través del transporte. Es decir, transportando nutrientes, productos catabólicos, células, calor, etc. a través del aparato circulatorio. ¿A qué se refiere? Yo tengo aquí el aparato circulatorio que está compuesto por arterias, venas en su mayoría. Entonces, por estas estructuras del aparato microcirculatorio se va a mover la sangre. Entonces, como la sangre se mueve por el aparato circulatorio a toda parte del organismo, es decir, a todos los tejidos periféricos, entonces la sangre es un buen medio para transportar. ¿Qué va a transportar? Los nutrientes, como ser la glucosa, como ser proteínas, lípidos, a la vez lleva los electrolitos y también sirve para transportar las células, también calor, etc. Entonces, por eso es que la sangre ayuda para la homeostasis del organismo. Ahora vamos a hablar de la composición de la sangre. ¿Cómo está compuesto la sangre? Lo vamos a dividir en dos partes. Primero, va a ser conocido como elementos forma y el plasma. Entonces, ¿quiénes son los elementos forma? Son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Y quiénes son el plasma? El plasma está compuesto por agua, lípidos, proteínas, glucosa, todo lo que esté en la sangre que no sean los elementos forma. Prácticamente eso es plasma. Entonces, quiero aclarar esto. Resulta que si yo voy a requerir sangre del paciente, por ejemplo, para un proceso de laboratorio, esa sangre se coloca en un tubo de ensayo, ¿no? Para hacer un proceso de laboratorio. Entonces, hay un proceso que se llama hematocrito, por ejemplo, en el cual se coloca la muestra en un aparato para la centrifugación. ¿Para qué me sirve la centrifugación? Para hacer este proceso, en el cual los elementos formes caen en la parte inferior y el plasma se queda en la parte superior. Entonces, los elementos formes se dice que vendrían a ser los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Estos vendrían a estar en esta parte aquí. Fíjense que la mayoría, en cantidad, vendría a ser el glóbulo rojo. Y esta parte blanca, esta línea que están viendo que separa la parte roja de la amarilla, esto de aquí, esta línea, vendría a ser los glóbulos blancos y las plaquetas. Significa que yo tengo una cantidad enorme de glóbulos rojos, que estas células las vamos a hablar más adelante en otro video. Y la parte superior vendría a ser el plasma, el cual estaría compuesto por agua, lípidos, proteínas, glucosa, electrolitos, etc. Ahora, ¿por qué le llaman elementos formes a la parte inferior? Que está compuesto por los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Pues resulta que estas estructuras conocidas como células en realidad no son células propiamente dichas. Pues resulta que el glóbulo rojo se dice que es una célula anuclear, es decir, que no tiene núcleo. Y las plaquetas vendrían a ser un vestigio o un fragmento de una célula conocida como megacariocito. Entonces, es por ese motivo que los conocen como elementos formes, que serían como unas pseudocélulas. Bueno, en los siguientes videos vamos a hablar ahora sobre los glóbulos rojos y en otro video sobre los glóbulos blancos y en otro video sobre las plaquetas. Bueno, llegamos al final. Si realmente te gustó este video, por favor. Los componentes de la sangre. La sangre es un tejido conectivo líquido que circula por capilares, venas y arterias de todos los vertebrados. Su color rojo característico es debido a la presencia del pigmento hemoglobínico contenido en los glóbulos rojos. Es un tipo de tejido conjuntivo especializado, con una matriz coloidal líquida y una constitución compleja. Tiene una fase sólida, elementos formes, que incluye a los eritrocitos, o glóbulos rojos, los leucocitos, o glóbulos blancos, y las plaquetas, y una fase líquida, representada por el plasma sanguíneo. Estas fases son también llamadas componentes sanguíneos, los cuales se dividen en componente sérico, que está en fase líquida, y componente celular, que está en fase sólida, los glóbulos rojos.
Los glóbulos rojos, también denominados hematíes o eritrocitos, son las células sanguíneas más numerosas, cuyo característico color rojo se debe a una proteína que se halla en su interior llamada hemoglobina, responsable de ligar el oxígeno para transportarlo desde los pulmones a todos los tejidos del organismo para que las células respiren. También se encargan de eliminar el dióxido de carbono que se produce por la actividad celular. Los glóbulos rojos se forman en la médula ósea, que se halla dentro de los huesos del esqueleto, desde donde son liberados al torrente sanguíneo. Su déficit, anemia, provoca una carencia de oxígeno en los órganos vitales de los enfermos. En este caso deben administrarse concentrados de hematíes. Glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, o leucocitos, se encargan de proteger al organismo contra el ataque de bacterias, virus, hongos y parásitos. Cuando hay una infección aumentan su número para mejorar las defensas. Unos se forman en la médula ósea y otros en el sistema linfático. Los glóbulos blancos están constantemente atentos a cualquier signo de enfermedad. Cuando aparecen los gérmenes utilizan diferentes maneras para atacarlos. Por ejemplo, produciendo anticuerpos protectores que inutilizan a los gérmenes, o rodeando y devorando a la bacteria invasora. Plaquetas. Las plaquetas, o trombocitos, son las células sanguíneas más pequeñas. Intervienen en la coagulación de la sangre, impidiendo las pequeñas hemorragias que se producen habitualmente en las arterias, venas y capilares, además de producir diversas sustancias que ayudan a la cicatrización de las heridas. Se producen en la médula ósea y viven entre 6 y 7 días. Su déficit, trombocitopenia, que es frecuente en enfermedades como la leucemia o tras algunos tratamientos del cáncer, provoca la aparición de hemorragias graves. El tratamiento prioritario en estos casos es la transfusión de concentrados de plaquetas. Plasma. El plasma es la parte líquida de la sangre. Compuesto fundamentalmente de agua y proteínas, interviene en múltiples procesos metabólicos básicos para el organismo como la coagulación de la sangre, la inmunidad y el transporte de varias sustancias y medicamentos. Entre las sustancias más importantes que transporta el plasma se encuentran las siguientes. La albúmina. Es una proteína que ayuda a mantener el agua del plasma en una proporción equilibrada. Las globulinas. Son los anticuerpos encargados de la defensa de nuestro organismo frente a las infecciones. Su disminución acarreará una bajada de defensas. Factores de coagulación. Son imprescindibles para evitar las hemorragias. La ausencia de algún factor de coagulación puede ocasionar trastornos hemorrágicos ya que se dificulta la formación del coágulo. Otras proteínas transportan sustancias necesarias para el normal funcionamiento de las células, grasas, azúcares, minerales, etc. Algo importante a destacar del plasma es que se utiliza para elaborar concentrados específicos de proteínas que constituyen el tratamiento de varias enfermedades como la hemofilia y otros defectos de la coagulación, inmunodeficiencias con riesgo de padecer múltiples infecciones graves, la trombosis y otras. Para terminar este video, es importante saber diferenciar cuáles son las células que forman parte de los elementos figurados de la sangre. Y como pueden ver en esta imagen, una de estas células son las que componen los glóbulos rojos, los llamados eritrocitos. Otras células, las plaquetas, son las más pequeñas de los 3 tipos de células de la sangre. Los leucocitos, que componen lo que conocemos como los glóbulos blancos, se pueden subdividir en 2 grupos, los agranulocitos, en el cual están las células monocitos y los linfocitos. Además, existe otro grupo conocido como los granulocitos, en la cual están presentes los basófilos, los neutrófilos y los eosinófilos. Ok. Muy bien. Muy buenas chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video en el cual hablaremos sobre la sangre. Déjame concluir este. Ok, simplemente quería que escucharan eso antes de comenzar. Vamos a intentar comenzar viendo. A ver, Santa Cruz se fue Andrea, ¿no? Pues bueno, Tuvo algo en la casa. bueno, está bien. Lo que pasa es que yo siempre Santa Cruz lo veo, así lo veo más o menos como
como que tiene algunos atrasos, algunas cuestiones que no han venido. Y bueno, pues yo ayer que estuve revisando, al terminar de imprimir las preguntas y ponerlo todo, revisé las listas que yo tengo después de aquello y los videos, y a Santa Cruz no lo veo mucho. Pues bueno, ya veremos. Bueno, vamos a hablar algo, ya ustedes vieron parte de el examen. El examen que ustedes vieron, déjenme ver aquí esto, hematológico, déjenme ver aquí. Hematológico 1, descarga. Déjenme ver aquí. Este de aquí, interpretación clínica de hemograma. Vamos a compartir pantalla con esto, que se llama interpretación clínica del hemograma. Quiero que revisemos juntos esto para que ustedes, si se ve esto de aquí. Sí, sí se ve. Eso simplemente quiero que ustedes dicen, yo les voy a ir marcando las partes que a ustedes les interesa. El hemograma es uno de los exámenes solicitados al laboratorio con mayor frecuencia. Interpretado adecuadamente puede orientar la solicitud de exámenes complementarios al diagnóstico de diferentes patologías. O sea, el hemograma para todos se lo pide, ¿ya? Entonces, yo creo que básicamente aquí tenemos nosotros lo que nosotros revisamos siempre en los hemogramas, los hematíes en hombres y en las mujeres, los valores de referencia, la hemoglobina y el hematocrito. Si la hemoglobina es 15, el hematocrito es más o menos 45-46. En las mujeres es 13.8, 40, los leucocitos están entre 7 y 11.000 o 10.000. El volumen corporal medio normalmente entre 80 y 96.1. La concentración de hemoglobina corporal media es entre 33 y 35.5 y las plaquetas entre 150 y 300.000. El ejercicio es simplemente para que ustedes conozcan qué es cada una de las cosas, ¿no? El hemograma, las células sanguíneas por la médula ósea pasan a la circulación periférica para cumplir su función. Bueno, eso ya ustedes ya lo acaban de revisar. Los valores normales o rangos de referencia, existen múltiples publicaciones donde dan, como ustedes ya lo vieron en la gráfica, y este término, índices eritrocitarios, porque son términos que los van a estar siempre escuchando. Los índices eritrocitarios establecidos por Winter en los años 1930 indican con precisión cuánto mide un eritrocito promedio en volumen, peso y concentración de hemoglobina. Eso sirven los índices. ¿Cuáles son los índices que nosotros normalmente tenemos? Este es el más importante para mí. El volumen corporal medio. No se olviden de eso nunca. Cuando uno ve un examen de sangre, lo primero que tiene que ir a ver es el volumen corporal medio. Se expresa en femtolitros. Corresponde al promedio del volumen de cada eritrocito. ¿Cómo es el volumen de cada eritrocito? Permite identificar macrocitosis, microcitosis o normocitosis. Cuando el paciente tiene un trastorno de su hemograma, entonces uno mira rápidamente el volumen corporal medio para que nos oriente un poquito. Si estamos en presencia de una anemia micro, macro, o si es una anemia crónica que es normocítica. La hemoglobina corporal media. Este es otro término que ustedes van a tener que habituarse siempre porque está en todos los exámenes. El recuento de eritrocitos, hemoglobina por 10, recuento de eritrocitos se expresa en picogramos. Esto representa la carga media de hemoglobina en cada eritrocito. Hemoglobina corporal media representa la carga media de hemoglobina en cada eritrocito.
permite identificar normo o hipocromía. Si está baja la concentración de hemoglobina corpuscular media, estamos hablando de una anemia hipocrómica, o si está muy alto, una anemia hipercrómica. Y entonces son dos términos. Mientras el volumen corpuscular medio permite identificar el volumen de cada eritrocito, la HCM o la hemoglobina corpuscular media nos representa la carga media de hemoglobina en cada eritrocito. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media se expresa en porcentaje, representa la concentración media de hemoglobina de cada eritrocito, la concentración media, el porcentaje de cada uno de aquellos. Los recuentos celulares de hemoglobina pueden ser medidos de forma directa o autonomizadores, eso no lo vamos a comentar nosotros. Un dato interesante es que el uso de los índices eritrocitarios con el índice eritrocitario permite orientar la búsqueda de clasificación de anemias normocrómica, normocítica, hipocrómica, macrocítica, regenerativa o arregenerativa, que son términos que se van a definir muy frecuentemente. Entonces, esas son cuestiones que yo quiero que ustedes comiencen a manejar. Déjenme buscarle otras. Evaluación clínica, este es el que vimos ahorita, evaluación clínica, pero hematología práctica. Déjenme ver si es este de aquí. O está por acá. No, este no es. Yo creo que es este. Déjenme revisar este de aquí. Ok. Hematología práctica, intervención del hemograma y las pruebas de coagulación. Este es, como ustedes vieron en los videos, pues no solo los elementos formes y el plasma, que son los constituyentes de los elementos formes, pues probablemente existen algunos valores, más que todo en la coagulación, y proteínas que son las que nos están dando los valores, ¿no? A ver, déjenme llevarlos donde quiero que todavía no lo dicen esto. Esto ya lo vieron ustedes, la concentración de hemoglobina, el hematocrito, el número de Matías, y quiero que vean otros términos, el volumen corpuscular medio, que ustedes ya también lo vieron, la hemoglobina corpuscular media, la hemoglobina corpuscular media, dice, se encuentra elevado cuando hay deshidratación eritrocitaria como la esferocitosis hereditaria o la drepanocitosis. Entonces, esto es importante. Usted tiene un paciente, ¿no? Doctor, no está proyectando. Perdón, dígame. No está proyectando. ¿Cómo dice? Acá. A ver. Les decía, vuelvo un pelín hacia atrás, les decía yo que básicamente este es un texto del año 2019, es un taller de cómo interpretar el hemograma completo y ver todo este tipo de situaciones clínicas. Es un taller hecho por los españoles, alguna referencia de las que yo me recuerdo hay de algún argentino aquí también. Y va a ser, porque ustedes ya saben, el hemograma completo, y aquí tienen pues la concentración de hemoglobina, el hematocrito, lo que ustedes ya vieron, el volumen corpuscular medio. Dice, y un dato que ustedes tienen que desde este momento irlo grabando en ustedes, la microcitosis es la alteración más frecuentemente encontrada en el hemograma pediátrico. ¿Sí? Eso es importante que ustedes lo sepan. Hemoglobina corpuscular media. Puede estar disminuido hipocromía o aumentado hipercromía. En general se correlaciona con el volumen corpuscular medio. Está disminuido en las anemias microcíticas y elevado en las macrocíticas. Y aquí quiero que esto es lo que marco yo siempre a ustedes. ¿Cuál es el valor de querer saber nosotros cuál es la concentración media de la hemoglobina en cada eritrocito?
Es importante porque solo hay 2 patologías que se encuentran elevadas en este tipo de enfermedades. Cuando uno ve a un paciente con anemia y le encuentra la concentración de hemoglobina corporal media alta, entonces uno dice, este paciente está deshidratado, tiene una deshidratación eritrocitaria. Eso sucede en 2 enfermedades hemolíticas hereditarias, la esferocitosis hereditaria y la drepanocitosis. Entonces, cuando ustedes ven una concentración media de hemoglobina alta, ustedes ya están pensando en 2 enfermedades, esferocitosis hereditaria o la drepanocitosis. Puede estar disminuido en muchas patologías, pero frecuentemente lo está en la anemia ferropénica. Y otra cuestión que siempre ahora están publicando, esperen un segundito, por favor. O sea, no era tan sencillo, ¿no? ¿Qué? Hay preguntas antiguas. La empresa de web, puede ser web, puede ser Estado. El libro para completar con el Estado ayudando a web. Claro, porque tiene conectar. No, una vez me faltó ser más detallista. Me acuerdo de 50 de arterias ceros gigantes, pero no me acordaba de las 50. Bueno, pues cuando ustedes tengan un hemograma, pues también además de aquello van a buscar, hay ahora muy frecuentemente en todos los hemogramas este término de aquí, el RDB, que es la amplitud de distribución eritrocitaria. Se calcula como la desviación estándar por 100, valor promedio, volumen corporal medio, informa del grado de dispersión de la población eritrocitaria, valorando términos que ustedes van a ver como anisocitosis, eritrocitos anormales de diferente tamaño. Se encuentra elevado en anemias carenciales, ferropénica, déficit de vitamina B9, B12, y es normal o está mínimamente elevado en las talasemias. En las talasemias, nosotros tenemos esta amplitud de distribución eritrocitaria discretamente elevada. Y está elevado en la mayoría de las pacientes que tienen inmadurez de los hematíes. Por eso es importante que uno de estos términos, cuando la amplitud de distribución de los eritrocitos, está normalmente, dice, va viendo la anisocitosis, o sea, la forma anormal de los glóbulos rojos, los diferentes formas de diferentes tamaños de los eritrocitos. Y eso se encuentra, pues, en muchas patologías, como ustedes lo están viendo, pero específicamente uno dice, está elevado en esta enfermedad, en las talasemias. Los reticulocitos es otro término que ya lo vamos a ver. Recuento de reticulocitos, valores absolutos. Recuérdense que los reticulocitos están en parte de la embriogénesis o de la formación de los glóbulos rojos. ¿Y qué son los reticulocitos? Los elementos rojos inmaduros. Cuando salen de un paciente está sangrando o tiene una anemia y entonces la médula ósea comienza a producir muchos glóbulos rojos y entonces eso está referido a la salida prematura de reticulocitos desde la médula ósea, como sucede en la anemia debido a estímulo compensador. Entonces uno ve muchos eritrocitos específicamente ¿dónde? En la anemia hemolítica. Cuando un paciente sangra, se ven muchos reticulocitos elevados. Pero ¿cuándo se van a ver los reticulocitos disminuidos? Cuando la médula no está produciendo nada. Si la médula no produce, entonces la médula no lo va a tener. Entonces, cuando uno habla de reticulocitos altos, cuando el paciente tiene anemia hemolítica o ha sido transfundido. Cuando habla de reticulocitos bajos, cuando la médula no está produciendo en una forma adecuada. Ejemplo, las aplasias medulares, lo conocido como anemia mielodisplásica, o en ciertos pacientes que tienen ciertos tipos de anemias ferropénicas. Pero como esto puede traer un poco de errores, existe lo que se llaman los factores, el índice reticulocitario corregido, los reticulocitos, lo que le da el hematócrito del paciente sobre el hematócrito normal, ¿no? Y se calcula básicamente de esa manera. El factor de corrección D, que está puesto aquí, equivale normalmente al hematócrito, que disminuye 10 puntos respecto al normal para la edad y sexo. Y entonces, según estos reticulocitos, algunos autores han clasificado las anemias en regenerativas,
cuando el índice reticulocytario es mayor de 3, ejemplo, las anemias hemolíticas. A regenerativas cuando no está produciendo reticulocitos, y entonces ahí hablamos de anemia regenerativa y de anemia arregenerativa. Otro índice que se está haciendo muy frecuentemente verlo es el cálculo de los índices para discriminar entre ferropenia y beta-talasemia menor. Esto es importante porque en nuestro país existen bastantes asiáticos y la alfa-talasemia es muy importante en el diagnóstico diferencial de las microcitosis. ¿Cuál es la causa más frecuente de microcitosis? La anemia ferropénica. ¿Y cuál es una de las causas que puede producir microcitosis? Es la beta-talasemia menor o muchas veces la alfa-talasemia. En general, ¿cómo lo hacemos? Él la dice, en general no permite olvidar el estudio del metabolismo del hierro, ni la cuantificación de hemoglobina A2 para determinar una alfa-talasemia, pero puede dar una progresión inicial con una buena especificidad, valor predictivo, y eso, ¿no? Ahí tenemos algunos índices, el índice de Mexer, el índice de Klender, el índice de Green-King, que es el que más se utiliza, y el índice del WR, ¿no? Y que verdaderamente, pues, que es el más sensible y es el que más se utiliza. Y luego, pues, comienzan a hablar de anemias, que ya vamos a ver los términos y ya vamos a discutir de anemias. Ok. Una vez que ustedes ya pueden tener la interpretación cuando vean un hemograma completo, pues nosotros tenemos que recordarnos siempre, y ahí voy a necesitar la ayuda de algunos de ustedes. Ustedes que son unas fieras, ustedes saben que la célula STEM forma los eritroblastos. ¿Qué otro paso sigue de ahí, Sisto? La hemoglobina. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío. Si vieron fisiología, ¿no? Sí, ¿vieron fisiología? Diego, ¿viste fisiología? Sí, pero no entendí la pregunta, disculpe. La pregunta es, ¿cómo se forman los glóbulos rojos? ¿Cómo se forman los glóbulos rojos? Yo debo sobreentender que ustedes deben saber eso, ¿no? Si no, ¿cómo hablamos de anemias? El heladero. Esto es un grupo de estudiantes que hace este tipo de... Hablar un poco de la eritropoiesis. ¿Qué es la eritropoiesis? La eritropoiesis es uno de los procesos de la hematopoiesis, que se presenta como el mecanismo de formación continuada de eritrocitos. Es estimulada mediante la disminución de O2, la cual es detectada por los riñones, donde se va a producir la segregación de la hormona eritropoyetina. ¿Cuáles son las principales características del glóbulo rojo? El principal elemento de la eritropoiesis son los glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes, que son discobicóncavos a nucleares, es decir, no poseen núcleo.
de un diámetro de 7 a 8 micras, que tiene por función transportar el oxígeno. Esta permitirá que el oxígeno traspase sin ningún problema el cuerpo de la célula. Su vida promedio es de 120 días. Un eritrocito maduro consta de su membrana plasmática resistente y flexible, lo que permite deformarse sin romperse, mientras se comprime en el recorrido por los capilares estrechos. ¿Dónde se produce la eritropoyesis? Las primeras semanas de vida embrionaria, la eritropoyesis se lleva a cabo en el saco vitelino. En el segundo trimestre de gestación, el hígado pasa a ser el principal órgano encargado de la producción de eritrocitos, como también el vaso y ganglios linfáticos. Durante el último mes de la gestación, que da paso al nacimiento, se origina exclusivamente la médula ósea roja. Cabe recalcar que hasta los 5 años la médula ósea de todos los huesos tiene capacidad de generar eritrocitos. Esa edad es una tarea exclusiva de los huesos largos. ¿Cuántas etapas tiene la eritropoyesis y cuáles son? Consta de 2 etapas. La primera consiste en la formación de los reticulocitos que empiezan en la médula ósea roja con una célula precursora llamada proeritroblasto. Estas poseen abundantes nucleoles, los cuales resultan esenciales para la creación de los ribosomas, que serán los encargados de la síntesis de hemoglobina. La segunda etapa consiste en la maduración de los reticulocitos, que se transformarán en eritrocitos en 1 o 2 días después de haber salido de la médula ósea. ¿Por qué se relaciona la destrucción de los glóbulos rojos con la eritropoyesis? Es la destrucción de los glóbulos rojos y se relaciona debido a que los glóbulos rojos lisados son retirados de la circulación y destruidos por los macrófagos fijos del vaso e hígado. Los desechos producidos son reciclados y usados en numerosos procesos metabólicos, incluida la formación de glóbulos rojos nuevos. ¿Cómo se lleva a cabo el reciclaje de los glóbulos rojos? Primero, los macrófagos del vaso, hígado o médula ósea roja realizan 2 funciones que son capturar y dirigir a los glóbulos rojos lisados y envejecidos separando las partes hemo y globina. La porción globina se degrada a aminoácidos que pueden ser utilizados para la síntesis de proteínas. En cambio, la porción hemo elimina al hierro que se relaciona con la proteína plasmática transferrina. En las fibras musculares, células hepáticas y macrófagos, el hierro se libera en la transferrina y se asocia con una proteína de depósito de hierro, llamada ferritina. Por lo tanto, en su absorción en el tracto gastrointestinal, el hierro se vuelve a combinar con la transferrina y es transportado hacia la médula ósea roja, donde las células precursoras de los glóbulos rojos lo captan por endocitosis para su uso en la síntesis de hemoglobina, aunque la vitamina B12 también es necesaria para la síntesis de hemoglobina. Como se encuentra en la médula ósea, la eritropoyesis induce la fabricación de glóbulos rojos, los cuales ingresan a la circulación, mientras tanto la porción no férrica del hemo se convierte en biliverdina, pigmento verdoso, y después en bilirrubina, pigmento amarillo anaranjado. La bilirrubina entra en la sangre y es transportada hacia el hígado y a través de las células hepáticas. Es liberada en la bilis, pasando al intestino delgado y luego al intestino grueso, en donde las bacterias convierten la bilirrubina en urobilinógeno y parte de esta se reabsorbe hacia la sangre y se convierte en urobilina, pigmento amarillo, que se excreta en la orina. Pero mayor parte del urobilinógeno es eliminada por las heces mediante la estercobilina, pigmento marrón que le da color característico a las heces. ¿Qué nos aporta el recuento de reticulocitos en un examen de sangre? El recuento de reticulocitos mide la tasa de eritropoyesis, tomando en cuenta que este representan un 0,5 hasta 1,5% del total de glóbulos rojos en una persona. Esto en un examen de sangre nos indica lo siguiente. El recuento reticulocitario bajo en una persona anémica puede indicar
indicar faltas de eritropoyetina o la incapacidad de la médula ósea para responder ante esto. Sin embargo, el recuento alto puede ser indicio de una buena respuesta medular a la pérdida previa de sangre o a una terapia con hierro. Ok. Ok, me interesaba que vean esto para que ustedes entiendan lo importante que es saber directamente que hay un eritroblasto y que por efectos de maduración luego se va a transformar en reticulocitos. Estos reticulocitos en maduración pasan a la sangre periférica y normalmente se forman en eritrocitos. Los eritrocitos, pues normalmente, como le estaba diciendo, pues son los que van a llevar el transporte de oxígeno. Cuando el paciente normalmente su médula sufre un agravio, tiene hipoxia o hay pérdida, los reticulocitos pasan a la sangre periférica a tratar de cumplir la función de los eritrocitos sin haber madurado adecuadamente. Y entonces nosotros estamos en presencia en ese momento de una cuestión interesante que le denominan algunos mecanismos regenerativos o mecanismos de regeneración, básicamente por este tipo de cosas. Y dependiendo si la lesión es por anticuerpos o la médula simplemente no produce las células STEM y se quedó detenido aquí, entonces si la lesión está aquí y no se formando los eritroblastos, pues entonces hablamos de aplasia medular. Y nosotros si tenemos lesiones acá, pues entonces hablamos de otro término. Vamos, una vez que ya ustedes saben que el hierro, la ferritina, la biliverdina, la estercobilina, la reabsorción de urobilina. Definamos el término para hablar en primer lugar de anemia. El término anemia es un término que ustedes lo escuchan muy frecuentemente. El problema es cuál es el valor que debe ser aceptado como anemia. ¿Será que anemia dice, como dice el texto, ya le voy a referir para que ustedes vean? En compartir pantalla, déjenme ver si tengo aquí. Dice, anemia se define por la concentración de hemoglobina que debe ser menor a la establecida como normal para la edad y sexo del paciente. Entonces sucede que si yo tengo que mi hemoglobina debe ser en las mujeres entre 12 y 14 y en los hombres o las mujeres entre 13 y 15, 12 y 14 y en los hombres entre 14 y 16, si yo tengo 12.9 pasaré a ser anémico. Y si una mujer tiene 12.9, pasará a ser anémico. Entonces, lo más importante es poder definir cuándo es anemia y cuándo no es anemia. Eso ha sido una discusión de toda la vida. Yo realmente estoy en desacuerdo con el concepto este básico que nos narran aquí y que nos dicen que anemia se define por la concentración de hemoglobina que debe ser menor a la establecida como normal. Si es 45 y yo tengo 44, o sea que ya estoy en anemia. Entonces, esa es una de las cuestiones que normalmente yo debo orientar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ustedes van a tener, en primer lugar, que definir qué es anemia. Vamos a definir anemia en forma literal para la disminución de la concentración de hemoglobina por debajo de los valores normales. Llámese valores normales dependiendo de lo que sea el hombre o lo que sea la mujer. Si la mujer es 12 a 14 como término medio y en el hombre es de 13 a 15, todo lo que esté por debajo de 13 o todo lo que está por debajo de 12 normalmente será anemia. Entonces, una de las cuestiones interesantes es primero definir el concepto. ¿Por qué hay gente que llega con 13 a mi consulta y dice, doctor, es que vengo porque el doctor me dijo que estaba anémico? En una forma literal yo no tengo cómo discutir el término, porque si el valor es, según el manual que tienen en la interpretación del laboratorio, de 13.5 o 15.5 y está en 13,
no tengo cómo discutirle al paciente que no tiene anemia porque realmente el concepto es disminución de la hemoglobina por debajo del valor normal. Pero normalmente yo digo que un paciente está anémico cuando los valores están por debajo de 11. Siempre cojo una referencia, quiero coger una referencia de 11. ¿Es arbitraria? Sí. ¿No está escrita en ningún libro? Sí, también. Es verdad. Pero quiero coger cuando la concentración de hemoglobina es de 11 gramos. En ese momento digo, este paciente amerita una investigación. Porque a la final es una mujer y le tocó la menstruación y sangra mucho y en ese momento se hace la hemoglobina y está en 12.5 de hemoglobina. Y sucede que yo la etiqueto como que está anémica. Y entonces comienzo a preguntarle si tiene síntomas de anemia y la paciente me dice, sí, yo tengo síntomas de anemia. Pero le falta la menstruación y el valor vuelve a ser 13.2, 13.3 y quedó feísimo, ¿no? Porque realmente lo único que tuvo fue una pérdida volumétrica dependiendo de la menstruación. Si una mujer menstrua mucho, va a perder mucho hierro, por lo tanto puede producir anemia, ¿no? Entonces, el primer concepto básico es que la anemia es la disminución del valor por debajo de lo normal. Ese es el primer concepto que yo tengo, pero siempre intento coger 11 como un valor medio para poder decir. Nosotros sabemos bien que los glóbulos rojos tienen un hábitat y normalmente los glóbulos rojos tienen un tamaño y ese tamaño yo lo puedo ver en el volumen corpuscular medio. Si el volumen del corpuscular medio de este tamaño está cargado, entonces yo puedo hablar de macrocitosis, si está normal, normocitosis, y si está pequeño, de microcitosis. Entonces yo puedo hablar de anemia macrocítica, microcítica o normocítica. Y eso depende del volumen del glóbulo rojo. Si existen muchos elementos que están formando parte de este glóbulo rojo y que ayudan a la maduración de este glóbulo rojo, como son el metabolismo del hierro, como son la vitamina B12, como son básicamente el ácido fólico, como son el factor intrínseco, y existe alteración en eso, pues entonces yo hablo de efecto de maduración. No ha madurado este glóbulo rojo porque no tiene, y hablo anemias por defecto de maduración. Y entonces tengo otra forma de clasificación, lo que se llaman las anemias por defecto de la maduración, donde está vitamina B12, ácido fólico, el trastorno del hierro. Y hablo de microcitosis y hablo de macrocitosis y de normocitosis dependiendo del tamaño del glóbulo rojo. Si la concentración de hemoglobina por cada eritocito, no el porcentaje, sino si la concentración está disminuida o está aumentada, entonces yo hablo de anemia, se me fue el nombre, por el color es hipocrómica, cuando no tiene color, e hipercrómica cuando tiene mucho color. Y se dice que normalmente las hipercrómicas están ligadas con patologías de macrocitosis. Y entonces yo tengo cómo clasificar las anemias dependiendo del volumen, o sea, del tamaño, dependiendo si los factores de maduración faltan o no faltan, dependiendo también si le falta la hemoglobina o no le falta la hemoglobina, un poco de color, la concentración media de hemoglobina, y hablo de anemias hipocrómicas, anemias hipercrómicas, pero sucede que el problema no solo puede estar en el glóbulo rojo, sino en la maduración del glóbulo rojo. O sea, la médula donde se está formando el eritroblasto, la célula stem, no está formando glóbulos rojos. Entonces puedo hablar de una hipoplasia y de una aplasia medular que esté formando un trastorno del glóbulo rojo. Si no se forman glóbulos rojos, entonces mucha gente habla de anemias regenerativas y de anemias regenerativas.
Aquellas que no forman reticulocitos se llamarán avegenerativas, como por ejemplo, básicamente la aplasia medular. Si en cambio la médula se está destruyendo ciertos elementos como los glóbulos rojos, pero estos en formas inmaduras eliminan hacia la sangre periférica, entonces se habla de anemia regenerativa porque los reticulocitos están muy altos y ahí tenemos las anemias hemolíticas, los pacientes que son transfundidos, los mielodisplásicos y un sinnúmero de pacientes que tienen afección de las médulas. Entonces, la clasificación, el concepto de la anemia y la clasificación de la anemia, quiero que quede claro antes de poder continuar. Melissa. Dígame, doctor. Dígame, doctor. Bueno, doctor Melissa. Usted me dijo, dígame, doctor, yo le digo, doctor. A ver, Yair, ¿está claro cuándo se debe definir o cómo se debe clasificar las anemias? ¿O tienes alguna duda? Si tienen alguna duda, pregunten, porque básicamente Doctor, aquí está el concepto. Dígame. yo vi, por ejemplo, en un documento que ahora se están guiando para la definición de la anemia con los valores de hemoglobina, de transferrina y de ferritina. Pero eso es para anemia fenológica, mi amor. ¿Solo para eso? Sí, solo para eso, mi amor. Ay. Se pasaron mal el documento. Eso es una forma de efectos de maduración. Luis, ¿qué os puede decir allá desde la región interandina? Acuérdense, a mayor altura, mayor consumo de oxígeno, más glóbulos rojos. Acuérdense que los glóbulos rojos transportan la hemoglobina, ¿no es cierto, Angeli? El oxígeno. Yo lo que quiero que ustedes tengan primero el concepto de anemia. Anemia es la disminución del volumen de hemoglobina o de la cantidad de hemoglobina por debajo de lo normal. ¿Cuál es el valor que uno debe ser considerado para que uno pueda decir este paciente está anémico? Hay muchos hematólogos que me han dicho, y yo lo he conversado con ellos, me dicen, déjate de joder, me dicen, anemia es todo paciente que tiene por debajo de lo normal. Si el valor normal es 3, si tiene 12,9 ya tiene anemia. Y otros que son un poco más cautos, que tienen un concepto un poco diferente, me dicen, bueno, la verdad es que yo si tiene 12,9 no le digo que tiene anemia, pero si tiene por debajo de 11, de 10,5, yo le digo, mira, usted está anémico y tengo que investigarlo. ¿Ya? Porque también existen problemas, por ejemplo, si un paciente tiene hiperlipidemias o un paciente tiene hiperglicemias, lo que se llaman las falsas anemias, o un paciente tiene trastornos de las proteínas, ¿ya? O un paciente está ictérico, también tiene a la final falsos valores que nos pueden transmitir y confundir a nosotros. Pero tómenlo como tal, literal, disminución del valor del hematocrito o de la hemoglobina por debajo de lo normal. Yo considero que se debe investigar cuando el paciente está por debajo de 11. Ahí se debe hacer. Y haciendo de recordar a ustedes que la causa más frecuente de anemia en las mujeres es el sangrado menstrual. Esa es la causa más frecuente. ¿Ya? Y hay mujeres que sangran mucho y que tienen mucho problema con la hemoglobina cuando están menstruando. Decía una amiga, cuando yo menstruo, parezco Blancanieves. Y cuando ya no menstruo, parezco la princesa. Porque le volvía otra vez el color. Que decía que sangraba 7 días y utilizaba como 4 o 5 paños grandes todos los días. Decía que había momentos en que se quedaba con 9 de hemoglobina. El sangrado era enorme. Siempre recuerden, la causa más frecuente de anemia en una mujer es la menstruación. Lo primero que tienen que descartar es la menstruación. Después puede haber miomas, puede haber trastornos de la menstruación, puede haber metrogagias. Y entonces uno verdaderamente, lo primero que es el concepto básico. Segundo, la clasificación. Hablemos un poquito de la clasificación, Ángelo. ¿Te quedó un poco claro por qué existen diferentes tipos de clasificación?
yo siempre recuerdo a un amigo cuando yo tenía unos, qué sé yo, tendría unos 3 o 4 días en España y me dicen, oye, ¿no sabes que fulano de tal está aquí en España? Vamos a visitarlo. Yo como no conocía a nadie, decía, bueno, vamos, yo era materia dispuesta para ir a todos lados. Vamos, y lo vamos a visitar a un amigo que tenía 1 año ya. Y entonces todos los ecuatorianos, hola, hola, ¿cómo están? Y entonces cuando llegó la época, nosotros nos quedamos parados porque estamos en la casa de mi amigo nos dice a nosotros, sentaros tíos. O sea, mi amigo tenía, yo tenía 4 días y él tenía 4 meses. Y ya era todo un españolísimo y hablaba con la Z y con la C y con la F y todo. Así igual pasa, Ángelo, con esto de la hemoglobina y las clasificaciones de las anemias. ¿Tú te acuerdas del volumen del glóbulo rojo? Por eso les puse la charla, para que vean el volumen que tienen los glóbulos rojos. Entonces tú los puedes clasificar por el volumen y puedes decir, esta es una anemia con un gran volumen, un gran tamaño, una macrocitosis, una microcitosis, es normocitémica, o por, dice, este glóbulo rojo está pálido. Y entonces tú dices, no, esta es lo que tiene una anemia hipocrómica, esta tiene una anemia hipercrómica. Hay otros que la clasifican dependiendo si los eritrocitos están altos o están bajos, si la clasifican en regenerativas y regenerativas. Y hay otros que la clasifican por defectos de maduración y no defectos de maduración. Y hay otros, pues, que la clasifican dependiendo de la forma de los glóbulos rojos. Y dicen, mira, los glóbulos rojos son normales o anormales, y cuando son anormales, diferentes formas y tamaños. Y las diferentes formas de tamaños normalmente se dan en los glóbulos rojos. Recuérdense que los glóbulos rojos, estos son los vasos sanguíneos, y para poder entrar los glóbulos rojos sufren una transformación. Se hacen diferentes, de bicóncavos se transforman en medios elásticos y entonces adoptan otra forma. Ellos pueden tranquilamente cambiar para poder entrar en el vaso sanguíneo. Y ya ustedes hablarán después, pues, de esferocitosis, de ovalocitosis, de eritrocitosis, dependiendo de la forma que adopta el glóbulo rojo y el tipo de anemia que presentan los pacientes. Entonces, algunos autores, pues, normalmente dividen la anemia de esa manera. Y hay otros, pues, que dividen las anemias desde otro ángulo de vista. O sea, clasificaciones de las anemias hay dependiendo de cómo ustedes lo vienen, ¿no? Pero ya vamos a ver lo más sencillo para nosotros. Y hay otros que clasifican las anemias, si las anemias son agudas o son crónicas. Y dicen, pues, las anemias crónicas, la anemia de los procesos crónicos y las anemias de los procesos agudos. Y, por ejemplo, las anemias por procesos agudos, algunos las clasifican por pérdida de volumen evidente, pérdida de volumen no evidente, y por ejemplo de pérdida aguda con pérdida evidente de volumen es un paciente que está sangrando, pérdida no evidente de volumen, por ejemplo, un paciente que tiene una anemia hemolítica o tiene una hemólisis, ¿no? Y hay otros, pues, que clasifican las anemias dependiendo, por ejemplo, de diferentes tipos de situaciones, pero nosotros vamos a ver basados en esto, el volumen corpuscular medio. Y otro tipo de anemia que a mí me gusta, normalmente es esto, aguda y crónica, y otra es, las anemias son de 5 tipos, por defectos de maduración, especialmente tenemos hierro, voy a tomarlo así, aunque no es tan literal, hierro, vitamina B12, ácido fólico.
Si me voy al volumen corpuscular medio, el déficit de ácido fólico y de vitamina B12 me producen macrocitosis. El déficit de hierro me produce microcitosis. Y entonces yo ya tengo que cuando tengo una anemia que normalmente es por un defecto de maduración, si es ferropénica, los glóbulos rojos son pequeñitos. Entonces yo tengo microcitosis siempre en todas las anemias ferropénicas. Y si fuera macrocitosis lo que yo tuviera, entonces tengo que pensar en una anemia por déficit de vitamina B12 o de ácido fólico, en lo que se denominan las macrocitosis o anemias megaloblásticas. Hay otros que también las clasifican en defectos de membrana, anemias por defectos de membrana. Y en anemias por defectos de membrana, ahí tenemos específicamente todo lo que afecta a las membranas. Acuérdense que aquí hay fosfolípidos. Aquí hay enzimas que intervienen. Y entonces aquí tenemos procesos congénitos y adquiridos. Especialmente son anemias hemolíticas. Cuando la membrana se hemoliza. Dentro de los congénitos tenemos la esferocitosis. Cuando yo tengo esferocitosis, los glóbulos rojos según el volumen corpuscular medio están pequeñitos, tengo microcitosis. Entonces cuando yo tengo un joven que tiene una anemia hemolítica, es un paciente que tiene 10, 12 años y tiene una microesferocitosis más del 50%, entonces yo sé que lo que tengo es una esferocitosis y ya me doy dando cuenta rápidamente. Y luego también tenemos las talasemias y tenemos básicamente también lo que se conoce con el nombre de drepanocitosis. Las talasemias, especialmente las alfa 2 y las beta talasemias, también pueden producir microcitosis. Entonces yo ya sé que los defectos aunque estos son defectos de hemoglobina, pero yo los trato de escribir aquí, normalmente voy a tener microcitosis. Y luego las adquiridas tenemos las anemias, básicamente las autoinmunes, que producen la mayoría de veces normocitosis o macrocitosis cuando son autoinmunes. Y ya todo se clasifica por el volumen corpuscular medio. También tenemos las médulas que no producen nada y que son regenerativas o arregenerativas. Las arregenerativas tenemos los trastornos de la médula ósea. Y en los trastornos de la médula ósea tenemos básicamente dos tipos de patologías con relación a los glóbulos rojos. En primer lugar, tengo la aplasia medular, que toma todos los elementos figurados y me produce una pancitopenia. Y tenemos también otro proceso que interviene, que se llama anemia mieloptísica o aplasia medular secundaria, es decir, cuando un cáncer infiltra la médula. Y se me está yendo el nombre aquí de otro tipo de anemia que se observan en los viejos, que es la anemia se me fue el nombre ahora, que también produce pancitopenia y no produce este tipo de situaciones. Entonces, ustedes van a comenzar a encontrar muchas clasificaciones como están viendo acá y se puede llegar por los diferentes caminos. Esta es la verdad. Y todo esto de aquí me va a llevar la verdad a saber cuál es la causa de la anemia. Y luego tienen la anemia crónica, que se presenta en las patologías crónicas, como por ejemplo las infecciosas, tuberculosis, mononucleosis, neoplásicas como los cánceres que tienden a producir anemias crónicas, o anemias crónicas por patologías medulares, o por patologías hematológicas crónicas neoplásicas. Entonces son las anemias que normalmente tienden a producir normocromía, o sea, son normocrómicas, son el tamaño, son macrocitosis, son normocrómicas,
y son de tamaño normal, la mayoría de este tipo de pacientes. También estamos hablando simplemente de todos los conceptos para que ustedes vean. Ustedes acuérdense que el hierro, una vez que ingresa a nuestro organismo, tiene que ir a un transportador que es la transferrina, y la transferrina la manda al depósito que es la ferritina. Entonces, cuando a mí me falte el hierro, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la transferrina porque el organismo estará necesitado de hierro y la ferritina va a disminuir. En cambio, cuando tengo el hierro bajo y la transferrina está normal, en cambio tengo mucho depósito de hierro, la ferritina está alta. Pero recuérdense que la ferritina es utilizado como un marcador de inflamación. Y ustedes encuentran ferritina alta en enfermedades como la hemocromatosis, en enfermedades como el COVID, en enfermedades como la hemocromatosis. La ferritina está alta, indicando simplemente como un reactante de fase aguda. Y cuando está baja, nos está indicando de que no hay hierro en el organismo y que lo que tenemos es un déficit. Otra cuestión que está muy ligado con el glóbulo rojo son las proteínas que normalmente transportan lactoglobina, que transporta la globina del EN. Acuérdense que aquí tenemos el EN y la globina. El EN y la globina. Normalmente el EN y la globina, estas globinas de aquí, el EN es lo que se va a transformar en el hierro, y las globinas normalmente existen algunas, dentro de las cuales tenemos, por ejemplo, lactoglobina. Cuando un paciente está hemolizando, lactoglobina disminuye, y eso es un patrón de volumen de anemia hemolítica intracorpuscular. En cambio, cuando la lactoglobina está alta, es un reactante de fase aguda igual que la ferritina. Pero cuando está disminuida, está consumida, significa anemia hemolítica. Entonces ustedes se van a encontrar con un sinnúmero de factores que normalmente nos van a llevar a nosotros a saber cada uno de los conceptos que son elementales en el conocimiento. No hemos comenzado a hablar, simplemente estamos haciendo una introducción de qué es lo que vamos a hacer en este nuevo parámetro. Les he dado ciertos tipos de cosas para que ustedes se vayan adecuando con esto del ADE, con esto del volumen corpuscular medio, del CHM, del CHMC, para que se vayan cuenta del volumen corpuscular medio. Otro examen que normalmente nosotros siempre lo pedimos, por ejemplo, una cuestión interesante del ADE es que nosotros pedimos siempre frotis periférico. Pero si nos contestan un buen ADE, nos van a decir anisocitosis o iquilocitosis. Y la anisocitosis significa diferentes tamaños de glóbulos rojos. Y a la final, en el ADE nos dicen esferocitos enormes. Eso es característico de la anemia hemolítica autoinmune, tiene esferocitos grandes. Microesferocitos abundantes, esferocitosis congénita. Y así yo comienzo simplemente con un pinche, le veo la cara de asombro a Andrea. Dice, me pasó de anticuerpos antinucleares ahora a fregar con los reticulocitos. Cuando yo tengo la ADE, muchas veces hay laboratorios que no le reportan el ADE. Y el ADE lo que me reporta es la nocitosis, el diferente características, si es que este glóbulo rojo, cuando pasa la membrana, es flexible o no es flexible. Entonces, hay otros que cuando uno manda a hacer un frotis periférico, yo siempre pido hemograma completo y frotis periférico. Porque en el frotis periférico yo puedo ver células maduras o células inmaduras. Y si me reportan anisocitosis, sabré que mis glóbulos rojos tienen diferentes formas, que no tienen la forma bicóncava característica que tienen, sino que tienen diferentes formas. O tiene como poiquilocitosis, es decir, está como en forma de monedas. Como en forma de monedas están agrumados los glóbulos rojos. Y entonces este frotis periférico me dice, no, hay células inmaduras. Perfecto. Dependiendo de la cantidad, yo puedo decir, este paciente está séptico, en lo que se llama normalmente una falsa elevación, o está alto las células inmaduras, como por ejemplo en las leucemias.
O en antes lo que me quería recordar son los síndromes conocidos como mielodisplásicos, cuando tienen los problemas en la médula. Pero sucede que el problema de la médula no es un problema agudo, sino que es un problema crónico, y entonces hablamos de síndromes mieloproliferativos crónicos, patologías crónicas que pueden cursar con anemia. Y ahí tenemos, por ejemplo, la trombocitosis esencial idiopática, o sea, los trombocitos son los que se suben. ¿Ya? Ahí tenemos un tipo de leucemia. Ahí tenemos un tipo de trastorno medular que se llama mielofibrosis o mielodisplasia acnogénica. Que todos estos síndromes mieloproliferativos en algunos textos son conocidos como preleucemias. Entonces, no solo es el sitio de la formación que es la médula ósea, sino que es el metabolismo de este glóbulo rojo, cómo se va desencadenando y los siguientes pasos para llegar a la sangre y poder formarse en el glóbulo rojo y transportar los nutrientes y transportar el oxígeno que sirve para los diferentes tipos de clasificación y las diferentes formas de diagnosticar esta enfermedad. Entonces, ustedes cada vez escuchan nuevos conceptos, escuchan nuevos términos, y la única idea es básicamente a ustedes decirles que este es simplemente el capítulo que vamos a hablar de glóbulos rojos. También después hablaremos del capítulo de glóbulos blancos y hablaremos del capítulo de los trastornos de la médula y de los trastornos de las plaquetas y de los trastornos de los componentes de alteración de la vía linfática o de las vías que producen este tipo de cosas. Entonces lo que quiero es que vayan acostumbrándose a los términos. De nada serviría que a Diana mañana más tarde el tío venga y le diga: oye Diana, tú estudias medicina, mírame este hemograma completo, ¿qué tengo yo? Y entonces Diana, como buena estudiante de medicina, como buena estudiante de medicina interna y como buena estudiante de hematología, le va a decir: mira tío, aquí está el hemograma completo, y en el hemograma completo yo voy a ver tres cosas. Los elementos, él le va a dar una clase al tío, los elementos formes, y voy a ver los índices. De los elementos formes voy a ver los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas. Sucede que tus glóbulos rojos están bajos, tío, estás anémico, tienes 9 de hemoglobina. Muy bien, muy bien. Sobrina, ¿qué más? Tus glóbulos blancos, mira tío, los glóbulos blancos normalmente son de 5.000 a 10.000. Tú tienes 2.000. Bien, sobrina, ¿y qué más tengo? Y de los glóbulos blancos tengo que ver si tienen granulocitos o no tienen granulocitos. Y de los granulocitos tenemos los hipersegmentados, los que tienen muchos segmentados, y tú no tienes segmentados. Tú apenas tienes 10 neutrófilos, 10 por 200, 2.000, tienes 10 por 20, perdón, los dos primeros se toman los dos primeros, 10 por 20, 200. O sea, tú tienes una neutropenia severa, tienes anemia y tienes neutropenia. Bien, sobrino, ¿y qué más? Ay, tienes las plaquetas, tío, tienes las plaquetas bajas, tienes en 50.000. Tío, tu médula no está produciendo suficientemente la cantidad de los glóbulos rojos. Déjame ver, tío, cómo están los reticulocitos. Ah, tío, los reticulocitos tuyos están bajos. Tu médula no está produciendo glóbulos rojos, tú lo que tienes es una aplasia medular. Pero con eso no, pues tienes que hacer nuestros exámenes. Claro, tío, faltan otros exámenes, pero ya de pronto te va diciendo que tú tienes una aplasia medular. ¿Cuánto tiempo se demoró Diana? 1 minuto. Y si no, tío, mira, tus reticulocitos están altos. ¿Cuántos años tienes, tío? 60 años. Ah, no, tú tienes una cosa que se llama mielodisplasia. Tu médula está formando glóbulos rojos, blancos y pequeños en pequeñas cantidades. Y la médula se está esforzando en formar, pero no tiene la culpa porque por algún motivo está bloqueada la formación y tus glóbulos rojos salen deformes. Y entonces con el hemograma, ella le dijo a su tío: tú tienes una mielodisplasia, tú tienes una aplasia medular. Si se dieron cuenta, te diste cuenta de cuán sencillo resulta este tipo de cosas. Y para lo que ustedes
parecía un tabú, Luis, resulta que es una cuestión de retrasados mentales y mensuales. Recuérdense ustedes, señores, que así como yo les hablaba en reumatología, dándole la importancia a esta enfermedad reumatológica, y cuando tuvimos nefrología, les hablaba la importancia en esta clase de introducción, porque es una clase de introducción, las cuales el día viernes ya sí nos desbocamos, nos vamos como caballo loco. Carolina, lo que quiero es que grabes los conceptos, grabes el volumen corporal medio, grabes el ADE, grabes los índices que son importantes para que tú cuando veas, Carolina, te llama tu mejor amiga que se ha casado tu mejor amiga y se ha hecho un hemograma porque se siente débil y tiene 7 de hemoglobina. 7 de hemoglobina. Dice, ñañita, tengo 7 de hemoglobina. Ah, caramba. ¿Y cómo está tu volumen corporal medio? Mi volumen corporal medio está altísimo. Está en 104 y el valor normal es hasta 96. O sea, tienes una anemia macrocítica. Y dime una cuestión, te hicieron, mira si ahí dice anisocitosis. Sí, dice anisocitosis, esferocitos grandes. Ah, tú tienes una anemia hemolítica autoinmune. Anda rápido de un reumatólogo para que te mande a hacer unos anticuerpos porque lo que tienes es una anemia hemolítica autoinmune. ¿Sabes cuánto tiempo te demoraste, Ángel? 30 segundos. Que no es fácil, Hilary, que no es fácil a veces. Y que nos pegamos unos suelazos y nos caemos donde la espalda pierde su nombre. No digo malas palabras porque después va a salir, Sisto va a publicar el video. Ven lo que dijo el doctor Navarro, se cayó de bruces, se cayó de glúteos. Y comienza a circular, profesor, le habla a las alumnas. Unas vírgenes en sus oídos escucharon este término. Entonces, Gandhi, la situación es que yo quiero que entiendan que el hemograma completo es el ojo que ustedes tienen para poder ver. Así como cuando Dali ve pasar un muchacho y dice, ese muchacho me gusta, es guapo. O cuando ve Diana y dice, ese muchacho me gusta su forma de ser. O cuando Sisto ve a una muchacha y dice, esa es mi talla. ¿Ya? Entonces, así es el hemograma completo para la interpretación de los glóbulos de las enfermedades hematológicas. Qué sencillo que es cuando usted le consulta, le dice, Justin, yo tengo un problema, mira, me hice un hemograma completo porque estoy un poco cansado, fatigado. Y sucede que me han encontrado que estoy con los glóbulos rojos bajos, tengo 10 de glóbulos rojos. Y me dicen que los glóbulos blancos míos también están bajos, están en 4000. Pero mis segmentados están normales, están en 60. 60 por 40, 2400. La médula está trabajando bien, no tiene nada en la médula. Pero también me han dicho que mis plaquetas están bajas, están en 100.000. Yo estoy preocupado, ¿qué será eso? Te voy a hacer una pregunta. Ahí mira una palabra que dice BCM. Ah, sí, ya la vi. ¿Qué dice? Dice 101. Está por arriba de lo normal, perfecto. Tú tienes una anemia macrocítica con trombocitopenia. Puede ser dos cosas. Una anemia megaloblástica o puede ser una hepatopatía crónica, una cirrosis o puede ser un hipotiroidismo. No puede ser hipotiroidismo porque yo no tomo nada para el tiroides, pero el hipotiroidismo puede producir esto, la cirrosis puede producir esto y la anemia megaloblástica puede producir eso. El resto es investigación. ¿Sabes cuánto tiempo te echaste, Yosti? 1 minuto. Gandhi, 1 minuto. Ariana. ¿Entendido, Franklin? ¿Dónde te quiero llevar? Franklin. ¿Entendido o comienzo a hablarte otra vez desde el comienzo? No entiendes la idea. Lady. Entendido, doctor.
Hay que repetir todo, ¿no es cierto, Lady? Ángel, no les escucho. Parece que están en voz baja. Carlos Vera, Calderón. El mensaje es de introducción. No hemos hablado de ninguna patología en específica. He dado ciertos tópicos de introducción a una materia que normalmente me gustaría que la dominen simplemente mirando un hematocrito. Darling, Jair, ¿tienen clara la idea ahora sí de qué es lo que deseo? Parece que ninguno tiene la idea. Están pensando en el examen que tienen que dar. Luis. Dígame, Pero doctor. le hago una pregunta y realmente les proyecté 2 videos para no intentar ser un poco sábelo todo y les proyecté 2 videos, les proyecto ahora y les digo el hemograma completo, los índices de los hemogramas, les hablo de dónde se forman los glóbulos rojos, cómo deben interpretar un hemograma completo. Pamela, ¿alguna duda en la introducción a esto? No. No, que pues no, que con miedo. Hable sin miedo, que no va a pasar absolutamente nada. Soyla le duele la cabeza, pero Soyla, ¿qué pasa? A ver, hacer la pregunta de mejor a Hillary. Hillary, ¿está claro o está oscuro? ¿La parte oscura de la luna o la parte clara de la luna? ¿La parte clara de la luna? Y me ha estado escuchando, Hillary, está pensando en el examen que tiene que pasar. No, doctor, es que el audio está que me falla, espera, déjeme. Diana, ¿alguna situación, Diana? No, doctor, está claro. Bueno, aunque no parece, las caras que le veo a todos no parece. No sé si sea de cansancio, se han cansado porque han sacado 9 y 10 y están cansados. Gandhi, Ariana, pero bueno, volvemos otra vez antes. No quiero comenzar a hablar todavía de anemia, aunque tengo, por ejemplo, aquí tengo unas diapos que puedo comenzar a hablar de anemias, ya, y definir lo que es anemia, pero déjame ver. Pero no la voy a tocar todavía hasta el día viernes, la voy a dejar ahí porque realmente creo que lo que yo creo que ustedes deben entender claramente es el sitio donde se forma, esta es la médula ósea, el sitio donde se forma el proeritroblasto y el eritroblasto, para transformarse luego en proeritrocito, reticulocito y luego eritrocito maduro para que pase por diferentes tipos como normoblastos y otras cuestiones que normalmente pasan a la sangre periférica. Esta es la sangre periférica. Y que cuando uno habla de anemia, el problema no solo lo localizamos aquí en la sangre periférica, pero habría que ver si el problema de la anemia está en el sitio donde se están formando los precursores, en los pasos de evolución de los precursores, en los factores que estimulan para que estos precursores se transformen en glóbulos rojos maduros, normalmente en trastornos de la membrana de este eritrocito que va a emigrar a cumplir sus funciones en los glóbulos rojos, en el metabolismo del hierro, del metabolismo de la vitamina B12 y en el metabolismo básicamente del ácido fólico, para poder hablar de defectos de maduración. Si el defecto está básicamente en la médula porque las células pluripotenciales están afectadas o porque simplemente en uno de los pasos de formación se detuvo la formación y se comenzaron a circular reticulocitos y esas células inmaduras en la sangre periférica conociéndose como mielodisplasia, o cuando no la célula formadora o la colonia formadora de los glóbulos rojos está alterada como en la aplasia medular,
o cuando existe una destrucción acelerada de los glóbulos rojos con formación de reticulocitos como las anemias hemolíticas. Entonces, si el proceso es agudo o es crónico, si se rompió un vaso para producir un trastorno de coagulación u otro tipo de cosas. Entonces, cuando valoren anemia, hay dos formas de poder valorar. Solo aisladamente la anemia o en conjunto con los elementos figurados. Y cuando hablamos de elementos figurados, también me voy a referir a los índices que normalmente conforman los elementos sanguíneos para poder definir los diferentes tipos de clasificación de anemia. Entonces, voy a adelantarme un pelín, decía un amigo español, voy a adelantarme un pelín y decir que la anemia se define como una disminución de la concentración de hemoglobina en los eritrocitos. La anemia está presente cuando la hemoglobina se encuentra por debajo de 3 en los hombres y de 12 en las mujeres. Esta regla no aplica para los niños ni para mujeres embarazadas, para los cuales existen sus propias tablas de límites de concentración de hemoglobina. Yo diciendo un poco del concepto de la OMS, porque yo creo que verdaderamente hay gente que tiene 12, 12.5 y no está anémico. Aquí están tipos de anemia, ¿no? Tipos de anemia, y están las anemias ferropénicas, las anemias por deficiencia de vitamina, las anemias de enfermedades crónicas. Dice la anemia ferropénica es la causa de anemia más frecuente, un 20% de las mujeres, alrededor del 50% de las embarazadas y el 3% de los hombres. Se debe a una deficiencia de hierro, las principales son la falta de hierro, la absorción inadecuada de hierro y la pérdida de sangre a través de la menstruación o una hemorragia interna. Anemia por deficiencia de vitamina. El déficit de vitamina C hace que la médula produzca unos hematíes por menor tamaño, lo que se denomina anemia microcítica. La deficiencia de vitamina B12 y folato hace que la médula ósea produzca hematíes grandes, llamados megaloblastos. Esto se denomina anemia macrocítica o megaloblastosis. La insuficiencia renal es la causa más común de anemia crónica. El SIDA, el cáncer y las hepatopatías producen este tipo de anemia. Tipos de anemias: las anemias aplásicas, etiología de las anemias. Anemias nutricionales por deficiencia de hierro y anemias megaloblásticas. Enfermedades crónicas, enfermedades por disminución de la eritropoyesis, sea por insuficiencia de la médula ósea o por deficiencia de factores esenciales de una eritropoyesis normal, por pérdida aguda o por hemólisis. Ese es otro tipo de clasificación que existe. Dependiendo de la morfología macrocítica, normocítica y microcítica, diciéndoles que algunos utilizan 96, de 80 a 96 como valor normal del volumen corpuscular medio y otros entre 80 y 100. ¿Quiénes producen anemia macrocítica? El déficit de vitamina B12 y ácido fólico, ciertas drogas, la mielodisplasia, la enfermedad hepática, el hipotiroidismo, la hemólisis y los sangrados agudos. Entonces, cuando un paciente sangre agudamente, no le va a llamar la atención que tenga anemia macrocítica. La anemia normocítica, ¿de quién es característico? Las enfermedades crónicas, dentro de eso están la insuficiencia renal y las enfermedades de la médula ósea. Ciertos tipos de sangrados agudos y ciertos tipos de hemólisis. ¿Quiénes producen los glóbulos rojos pequeños? Las anemias ferropénicas, las enfermedades crónicas y las talasemias y las anemias conocidas como sideroblásticas. Entonces ustedes tienen, dependiendo de las causas nutricionales, crónicas, agudas, disminución de la eritropoyesis y por hemólisis. Y la clasificación de las anemias morfológicas, dependiendo si son hipocrómicas, normocrómicas y normocrómicas normocíticas. Si son hipocrómicas y microcíticas, tenemos que la concentración de hemoglobina media está entre 20 a 30 gramos, y ahí tenemos las ferropénicas, las talasemias y las sideroblásticas. Son microcíticas, las ferropénicas, las talasemias y las sideroblásticas. Las que son normocrómicas y macrocíticas tenemos la megaloblastosis y no megaloblastosis. Y si son normocrómicas y normocíticas, las hemorrágicas, las hemólisis, las neoplasias, las aplasias y las insuficiencias renales. Entonces, ustedes van a encontrar, dependiendo de este tipo de cosas,
los diferentes tipos de clasificaciones, como ya lo veremos la próxima clase. Eso es un concepto claro. Voy a concluir la clase acá para que ustedes los vean un poco cansados, como un poco de anemia, pero este es solo introducción. La próxima clase ya comenzamos a hablar, ahora sí, de eritroblastos, de los diferentes tipos de vías y los diferentes tipos de diagnósticos. Espero, la verdad, que les he visto la cara hoy día con un poco de deseo de escuchar clases y me acordé lo que me decía Andrea. Hay profesores que les dan el día libre porque están en examen. Si yo les pudiera dar clase el 24 de diciembre y el 31 también les daría clase. Sí le creo, doctor, sí le creo. Por supuesto. Por supuesto, los muchachos que son mis alumnos que están en Estados Unidos, ellos tenían clase el 31 de diciembre. Y siempre cuando dice que se acuerdan del 31 de diciembre, se acuerdan de mí, dice, porque yo les tomé examen el 31 de diciembre. Entonces, una cuestión se llama responsabilidad. Yo los estoy formando para que ustedes en el futuro sean médicos. Esta introducción, de aquí a Arline va y coge todos los hemogramas completos que les enseñen y en un minuto comienza a diagnosticar y dice, Arline, eres una fiera, Arline. Y entonces ustedes se van a dar cuenta de ese tipo de cosas que normalmente se pueden diagnosticar. Entonces, el día viernes comenzamos a hablar de hematología y comenzamos a hablar de anemia y comenzamos a hablar de todo. Esto sí es simplemente ha sido un boleo. Es como cuando ustedes se van a tomar una cerveza y van por la segunda cerveza. Como decía un amigo, después de la segunda java, ahora sí nos vamos a sentar a tomar alcohol. Ustedes, después de esta introducción, vamos a hablar de medicina hematológica el día viernes. Pero a lo menos ustedes ya saben algunos conceptos que ustedes los van a revisar y que ustedes me los van a comentar el día viernes. Señores, les veo la cara como que hubieran estado en una fiesta y no han dormido. Los voy a dejar descansar, pero yo me voy a encargar un poco triste pensando en que verdaderamente he estado hablando como 2 horas y ustedes han estado pensando en otra cosa. Buenos días, señores. Espero que aprovechen el resto del día en otras cosas. Doctor.